Parte 6. Seguridad informática. Los fundamentos de la ISO 27001 con proceso ITIL 2 y algo de la ISO 13335 y también buenas prácticas. La norma ISO 27001 establece 11 dominios de control que cubren por completo la gestión de la seguridad de la información. El dominio número 1 es política de la seguridad. Lo veremos en detalle más adelante. Aspectos organizativos para la seguridad, el 2. Clasificación y control de activos, el 3. 4. Seguridad ligada al personal. 5. Seguridad física y del entorno. 6. Gestión de comunicaciones y operaciones. 7. Control de accesos. 8. Desarrollo y mantenimiento de sistemas. 9. Gestión de incidentes de seguridad de la información. 10. Gestión de la continuidad de negocios. Y 11. Conformidad con la legislación o compliance. Es importante hacer ver en este minuto que vamos a tener como referencia 4 normas que son el soporte fundamental de la operación de un data center. Estas normas se han visto incrementadas con elementos más específicos, pero podemos hablar de la norma de infraestructura, la norma de seguridad, la norma de provisión de servicios y la continuidad de negocios. Las otras normas serían riesgo, gobernanza. Podríamos hablar que dentro de lo que es la estándar hoy día en Latinoamérica, esta es una de las 2 normas más requeridas, más implementadas o que tiene mayor prioridad dentro de las organizaciones. En general, si nosotros pudiéramos ver el sistema financiero y el sistema de telecomunicaciones que se mueve de alguna manera apalancado uno con otro, vamos a ver que las empresas tienen esta norma ya implementada y certificada. Y la otra norma, dependiendo de la orientación que tenga la empresa, sería continuidad de negocios o provisión de servicios. Destaco esto por lo siguiente. Cuando nos encontramos frente a una organización que tiene implementadas varias normas, nos vamos a dar cuenta que las normas obviamente tienen un alcance individual y que toman más de alguna vez, más de algún punto en común. De tal manera que nosotros podemos estar viendo, por ejemplo, la seguridad física y del entorno dentro de estos 11 dominios de la norma 27001, y esto está claramente traslapado, si quieren, o empatado con las normas de infraestructura, tal como vamos a ver con respecto a provisión de servicios y continuidad de negocios, que también tocan temas vinculantes. Por lo tanto, de repente tendremos que hacer una suerte de factorización o de sintetización cuando nosotros estamos hablando de aplicación de varias normas singulares, para tener una que sea integral y que de alguna manera no choque con los intereses de una con otra. Hago esa salvedad, lo vamos a ir viendo en detalle. La gestión de comunicaciones como sexto dominio y sus variaciones. Control de accesos. Los controles de acceso, adelanto que es uno de los elementos de mayor debilidad que tenemos en Latinoamérica en general, el control de acceso a un ambiente protegido como es el data center o el centro de datos, donde están procesando los datos, la producción, normalmente no es tan riguroso como las normas lo exigen. En general se cumple algo que nos parece, simplemente nos parece que es bastante suficiente, digamos, con lo que está exigiendo la norma con la finalidad de protegerlo, pero la verdad es que no. Vamos a verlo en detalle en el punto que corresponda. Control de acceso. Desarrollo y mantenimiento de sistemas. Este es un tema muy interesante porque es uno de los pocos temas de que la gente de TI, que está al otro lado de la vereda,
porque en el mundo TI normalmente hay dos vertientes. Básicamente la gente que se dedica a la operación, la parte de hardware, la parte de red, la parte de producción, la parte de servicios, la parte de software, todo ese mundo que nosotros vemos claramente y está directamente ligado con respecto al data center, todo ese mundo y la parte de desarrollo. Y la gente de la parte de desarrollo, la verdad es que es como en la vereda del frente, porque es un mundo absolutamente distinto. La gente de desarrollo está en un área de proyectos donde tiene claramente establecido su elemento, su área de producción, su área de prueba, su área de desarrollo, etcétera, etcétera. Pero es un ámbito bastante especial, aunque dentro de esa singularidad claramente hay un montón un abanico bastante importante de opciones, pero podemos zanjar claramente que una persona que está en un lado no está en el otro, digamos, o sea, desarrollo con la parte operativa o producción de TI son bastante distintas. Y en este caso, tocamos justamente el área de desarrollo y mantenimiento y vamos a tener que explicar cosas que no necesariamente conocemos porque por la misma ejercicio profesional de cada uno se ha visto cada vez más distante del área de desarrollo. Me imagino que todos en su momento desarrollaron, en general la gente de informática ha desarrollado en general, pero después gradualmente va tendiendo a hacer tareas más bien operativas y se va especializando y se va alejando del área. Por el otro lado, en el área de desarrollo se van especializando, se van adquiriendo más y más expertise y competencias más específicas con respecto a las calidades, los métodos de desarrollo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, este punto lo vamos a tocar con bastante más detenimiento porque, a mi juicio, dentro de lo que son realmente las vulnerabilidades que hay dentro de la seguridad que podemos nosotros implementar en un sistema de seguridad de información, dentro, en este caso, de nuestro ambiente que es un data center, aquí hay algo que realmente puede ser muy vulnerable a partir del desconocimiento del valor que tiene la información que maneja desarrollo. 9. Gestión de incidentes de seguridad de la información. Eso yo creo que es lo que está más vigente hoy por hoy. Lo podríamos ver, después podemos ver que esta norma ya empieza a especializarse con, por ejemplo, los ciberataques, la ciberseguridad, también con las métricas, con los KPI, etcétera, etcétera. Un montón de variantes que tiene y que hace establecer lo que es la 27004, 27005, la 27032, etcétera. Gestión de continuidad de negocio, aquí clara y abiertamente está solapado con respecto a la aplicación de una norma. En sí, la continuidad de negocio, una norma que viene de hace muchos años, que originalmente venía por lo que se llamaba BCA, de la British Standard Academy, que era el estándar que tenía los ingleses, en este caso Europa, con respecto a la normativa de Business Continuity Management, BCM, una norma que era la 25999, que ahora nosotros la tenemos ya actualizada a nivel mundial como ISO, un estándar internacional, que viene a ser la 22301. Esa norma tiene todas las regulaciones y contempla todos los puntos que claramente acá lo ve en parte orientado a la parte de seguridad. Pero cuando nosotros tenemos esas dos normas implementadas y estas dos normas sí habitualmente se tocan, nosotros vamos a tener que hacer una sintetización con respecto a los requerimientos de una y con otra. Por último, conformidad, compliance, conformidad con la legislación, que es el dominio número 11. Este es el último que se puso. La verdad es que, si bien es cierto, todo lo que hablamos nosotros está orientado a que tengamos siempre nuestro compromiso en alto con respecto a proveer servicios en forma continua, en forma disponible, en los términos y acuerdos que hemos dado, que es tan seguro
la verdad es que hoy por hoy, va tomando cada vez más fuerza la forma de hacer las cosas y esto tiene que ver con algo algunas veces bastante distante o bien distinto a la parte técnica, que es la conformidad o cumplimiento. Y eso, por decirle algo, puede ser desde la protección ambiental hasta el buen ambiente laboral, la igualdad de género, el respeto a las minorías y un sinnúmero de cosas que realmente se alejan de lo que nosotros estamos formados y preparados, que es para el aspecto técnico. Por lo tanto, se hace más vulnerable, es más permeable y dentro de lo que es las prioridades del negocio, desde mirado el punto de vista de la propiedad, recuerden siempre que estamos hablando y siempre destacamos la propiedad. Para ellos es más importante algunas veces en este caso la conformidad o cumplimiento de las cosas que la operación en sí. Es más explicable un error de operación porque hay riesgo claramente del negocio a que una mala conducta. Y hoy día las malas conductas en ciertos negocios donde claramente todo lo que nosotros estamos hablando adquiere mayor relevancia es bastante importante. Como por ejemplo sistema financiero latinoamericano, como por ejemplo el gobierno en sus áreas más críticas, o como por ejemplo los sistemas de energía y de telecomunicaciones como empresa. Estaremos entonces repasando lo que es la política de la seguridad, los aspectos organizativos ahora, la clasificación de los activos, la seguridad ligada al personal que trabaja, acuérdense de lo que es la norma de vida, la seguridad física, la gestión de comunicaciones, el famoso control de acceso que tan débil lo tenemos, pero pensamos que lo tenemos sumamente fuerte, los desarrollos y mantenimiento de sistemas, gestión de incidencia de seguridad de la información, gestión de la continuidad del negocio, conformidad con la legislación. Entonces, la política de seguridad, dirigir y dar soporte a la gestión de la seguridad de la información. Y aquí nuevamente vamos a caer en un concepto bastante importante, que es la política, realmente la política. Dice, la alta dirección debe definir una política que refleje las líneas directrices de la organización en materia de seguridad, aprobarlas y publicitarlas en forma adecuada a todo el personal implicado en la seguridad de la información. Es importante acotar que la seguridad de la información como concepto es bastante más amplia del área de tecnología. Manejar información de la organización la maneja toda la organización, por lo tanto es importante tener claro que necesitamos que el alcance de el celo de la información sea de toda la organización y no solamente del área que directamente la manipula. La política se constituye en la base de todo el sistema de seguridad. Nuevamente volvemos a la política. Les vuelvo a decir, y quiero ser en esto majadero, porque en general en nuestra cultura latinoamericana no se da. La política la construyen los mandos medios, estratos intermedios incluso, que no puede ser. Básicamente la política es el interés, la voluntad que está poniendo la propiedad con respecto a lo que espera del negocio. Por lo tanto, hay una orientación, hay un elemento de dimensión, digamos, el peso, donde va a poner más énfasis, donde va a acentuar su esfuerzo la organización en pos de perseguir algún objetivo que solamente lo sabe la propiedad. Esta cosa de la política es crucial. Lamentablemente, y vuelvo a ser majadero, la política es una de las cosas que se manejan muy arbitrariamente hoy por hoy en las organizaciones. Recién ahora se está viendo en la más alta que sí se está tomando claramente con conocimiento o conciencia, si ustedes quieren, de realmente lo que
De ella depende. Una política, claramente, se lo había explicado en capítulos anteriores, se reconoce inmediatamente porque normalmente el texto de una política es bastante o tiene un sentido abstracto, no se puede aplicar. Es una idea, es una expresión de deseo, es un interés, no es que esté dando algún tipo de instrucción o regla a aplicar. Por lo tanto, se reconoce inmediatamente, ya con un poco de experiencia, cuando estamos frente a una política y cuando estamos frente a algún tipo de procedimiento, regla o lo que ustedes quieran. Eso es para reconocerla. Y para que ustedes tengan cuidado de que si mañana van a tener que participar en el desarrollo de una política, esta debe ser coherente. Y coherente es, vuelvo a mencionar el concepto, debe ser abstracta. Podemos dar un par de ejemplos, pero vamos a dar un ejemplo muy importante después, por qué no se puede, por qué no puede alguien distinto a la propiedad tomarse la libertad de hacer política. Por último, la alta dirección debe apoyar visiblemente la seguridad de la información de la compañía. Eso es bastante importante. En general, todos los proyectos con respecto a seguridad informática debe contar con el claro y abierto apoyo decidido, franco y muy fuerte de la alta dirección o de la propiedad. Esta cosa del manejo de la información es bastante, cada vez se lo he venido señalando, es cada vez más delicado. En general se están dando que las leyes en Latinoamérica, las leyes, estamos hablando absolutamente a nivel república, están acentuando y poniendo mucho, pero mucho acento en la protección de la información privada, personal, confidencial, íntima de cada persona. Y esto se ha puesto cada vez más serio porque incluso en los textos que tradicionalmente en los códigos de Latinoamérica, que son bastante similares porque proceden de una sola fuente, normalmente estos textos eran muy, pero muy detallados o más bien literales, y eso lo hacían bastante malo en aplicar como ley. Hoy día ya hay unos cambios fundamentales en que las leyes de protección de datos en general en varios países ya se ha visto que son bastante sintéticas. Por lo tanto, abarcan mucho y son aplicables a muchas situaciones, con lo cual realmente toman poder. Sobre la política solamente tengo que decir lo siguiente, la tiene que dar solamente la propiedad. Y voy a poner un ejemplo, ¿por qué la tiene que dar solamente la propiedad? Si nosotros ponemos como condición, o yo preguntara, ¿qué haría cualquier persona trabajando en una organización y en un minuto descubren, ahí con las manos en la masa, infraganti sería el término legal, a una persona robando? ¿Qué se haría en general en cualquier organización? Bueno, si ustedes preguntan a cualquier persona, cuando se sorprende una persona infraganti robando o defraudando, claramente los procedimientos habituales, no voy a decir que es la ley, o la regla que todos siguen, pero le diría que en cualquier organización que se respete, tomarían a esa persona y la pondrían a disposición de las autoridades, que sería la policía, después la justicia ante un juez, y lo siguiente sería que judicializaría la situación para, de alguna manera, reparar el daño que ha causado esa persona, alguna demanda, etc. Pero básicamente, normalmente lo que se hace es que si alguien está robando o está defraudando, tomarían al sujeto y lo pondrían a disposición de la justicia. Eso es lo que haría la mayoría de la gente. Bueno, en el caso de los bancos, eso que nos parece tan obvio no se da. No se da, y no se da por un asunto claramente de política. En el negocio, un negocio tan delicado como un banco, no soportaría la inseguridad o la desconfianza que daría
una serie de elementos indeseables dentro de la organización que fueran publicitados. El negocio del banco depende 200% por la confianza de la gente que tiene depositada su plata. Si un banco mañana viera de alguna manera denostado su nombre, de alguna manera generar o levantar algún tipo de desconfianza, corre real peligro de cierre. El banco es uno de los tipos de negocios muy, pero muy sensible a lo que es la reputación. Muy sensible. Incluso hay un área de riesgo que analiza lo que es el riesgo reputacional. Un banco tiene evaluado el riesgo reputacional a un 25% de su capital, o sea, es realmente un golpe bastante importante. Ahora, un banco no se puede estar arriesgando de su negocio porque tiene malos elementos en su interior. Entonces, como política de eso, salen ciertos procedimientos que en los bancos, cuando detectan gente al interior del banco, no, o sea, son miembros del banco, son funcionarios del banco, y ellos están robando de alguna manera, están defraudando de alguna manera, y lo han pillado sin ningún tipo de duda, claramente está establecido el delito, a esas personas son echadas, no son judicializadas. Y eso, ¿quién lo dijo? ¿Quién lo ordenó que fuera así? La propiedad. ¿Y a partir de qué? De una política. Con eso le estoy dando un ejemplo a todos para que vean que si ustedes tomaran el puesto de la propiedad para hacer una política, quizás no estarían alineados con los fundamentos o los verdaderos intereses que tendría la propiedad. Por lo cual, se tiene que hacer lo que he venido diciendo tanto, las políticas de un negocio solamente son emanadas de su propiedad. Otra cosa que quiero dejarles claro también, que como antecedente de política, para que ustedes lo tengan claro, en general las políticas son muy pocas. Las políticas son muy pocas. Alguien me hablaba de muchos números, pero la verdad, para que usted tenga una idea, las políticas en una organización grande no son más de 7, 8, quizá y tal vez 5. No más que eso. Le vuelvo a decir, la política implica definir una idea general, una idea. Vamos a dar unos ejemplos de política para que podamos tener un concepto más claro y comparativo o referencial que les pueda servir. Pero le vuelvo a decir, no son muchas y las tiene que dar la propiedad. Como ejemplo, por último, como ejemplo de política, les puedo mencionar y les podemos hacer unos ejemplos para que puedan tener. Cuando CNN partió hace muchos años atrás, él partió con una política que era, como les vuelvo a decir, plasmar una voluntad, un interés. Y su política era llevar la información audiovisual en tiempo real. Básicamente, esa era su política. La política de informar en vivo. A partir de ello, se instauró, salen todas las condiciones que la regulan, digamos. Él claramente, si yo tengo esa política, está clara que se contrapone con dar noticias añejas o dar noticias que no tenga de alguna manera audiovisual. No voy a estar pasando fotos, digamos. Estoy de alguna manera apostando y comprometiéndome a eso. Ahí tenemos una política. Otra política, me acuerdo de una radio famosa en Latinoamérica que tiene como, podría decirse eslogan, pero es la política. Informar primero. Fíjese lo que es, informar primero. Esa es su política. Nuestra política es informar primero. ¿Y eso qué implica?
Me imagino que implicará una serie de elementos, mejores sistemas de comunicación, más gente en la calle, mejores sistemas de transportación, etcétera, etcétera. Controles, competencia, encuestas, etcétera, etcétera. Ahí tienen un caso de política. Un banco. La política de un banco claramente repetitiva, bajo las condiciones que trabaja un banco. Una de las políticas del banco es preservar o asegurar a todos sus clientes la absoluta privacidad de su información. Esa es una política. Está como política del banco que todo cliente puede estar tranquilo porque nosotros tenemos como política asegurar la privacidad de la información. La verdad que es una política basada en un compromiso que tienen legal, digamos, porque hay una ley que se llama secreto bancario, que está en toda Latinoamérica, que impide al banco poder de alguna manera publicitar, difundir, mostrar, etcétera, la información de cada uno de sus clientes. Así que basado en ello, ellos instauran una política. Ahí he dado 3 ejemplos, pero también quiero dejar claro de dónde emana la política y por qué. Aspecto a considerar. Gestionar la seguridad de la información dentro de la organización. Esto es muy importante, gestionar la seguridad de la información dentro de la organización. Eso quiere decir que tengo que tener un plan de administración, de cómo la creo, cómo la manejo, etc. Mantener la seguridad de los recursos, tratamiento de la información y los activos de la información en la organización que son accedidos por terceros. Acá hay un término que lo van a ir reconociendo en el futuro con respecto a lo que es el tema de la informática. La información, y aquí hay un concepto que se llama tratamiento. Las leyes hacen una diferenciación en que yo puedo obtener información directamente manipulando las bases de datos o los contenedores o los recipientes o los repositorios de datos o manipulando los tratamientos o los elementos que tratan los datos. Ahí la ley fue bastante inteligente y demostró bastante conocimiento de la expertise en que uno puede obtener los datos directamente o a través de un tercero que sería alterar en este caso, algoritmo, programa, llámenlo como ustedes quieran, que pueda obtener la información por ustedes, lo cual legalmente hace una tremenda diferencia. Mantener la seguridad de la información cuando la responsabilidad de la información de su tratamiento ha sido externalizada a otra organización. Bueno, aquí vamos a hablar del concepto tercero. Yo ya le he dicho que en este minuto está claro que si ustedes están bajo la certificación ISO 27001, esta certificación les va a obligar que si ustedes tienen algún componente que se pueda considerar una extensión de su operación, por ejemplo, ustedes arriendan autos para que, no sé, si esta fuera, por ejemplo, una empresa de transporte y su esencia operacional es el transporte, pero para suplir ciertas áreas subcontrata una empresa, bueno, la verdad es que para el cliente desde afuera son todo uno. Bueno, al unificarse esto, la norma le exige que esto sea también normado o certificado en este caso. Y eso pasa a ser solo una unidad. Por lo tanto, mantener la seguridad de la información cuando la responsabilidad de tratamiento se ha externalizado, entendemos nosotros que somos una extensión, en este caso, de la misma unidad original. O sea, tenemos una organización a través de un contrato externalizado parte o totalidad de la producción, eso ya se los vengo diciendo, esa es la tendencia. Bueno, esta organización que recibe lo que es la producción va a ser parte integrante para los efectos de operación del origen. Pasan a ser un todo. En concepto, es una extensión de la producción. Y para ello,
y viene aquí el punto, es que todas las reglas que tiene vamos a cambiar de color para veamos que no haya más, todo lo que tiene esta organización como regla va a tener que adquirirla esta otra. Y si no, no hay negocio, así de simple. O sea, ellos no pueden estar trabajando con reglas distintas porque estamos hablando que estas son las, si lo quieren de esa manera, la configuración con la cual opera. Y si no puede operar, simplemente no hay mucho que hablar, digamos. Así que ellos tienen que ser absolutamente obedientes y estar alineados con todo y cada uno de los elementos que tienen para mantener la seguridad, o sea, el sistema de gestión. Debe diseñarse una estructura organizativa dentro de la compañía que defina las responsabilidades que en materia de seguridad tiene cada uno de los usuarios o áreas de trabajo relacionadas con los sistemas de información de cualquier forma. Bueno, la verdad que el tema de seguridad informática hace años se perfiló, se desarrolló un perfil muy interesante que está absolutamente vigente y activo, que se denominó el COSI y el OSI, Oficial de Seguridad Informática, o Chief Officer Security Information en inglés. El OSI, el Oficial de Seguridad Informática, era realmente el encargado de toda la seguridad de la organización, de toda la seguridad de la organización. Aquí están hablando de una estructura organizativa. Bueno, OSI vendría a ser la unidad que tenía unas dimensiones más o menos importantes. Si ustedes me dicen, podía ser no una división de una organización, pero perfectamente podía ser una gerencia, por ejemplo, de 40 o 50 personas que están encargadas transversalmente de todo el problema de seguridad de la organización. Les vuelvo a insistir que el concepto de seguridad es bastante más amplio que el tema de informática solamente. En la seguridad es un aspecto que engloba el concepto de no fallar. Acuérdense que el gran compromiso que tiene, en este caso, lo que estamos hablando, un data center, es entregar o provisionar la información en la forma y en los plazos que se han acordado. Eso básicamente. Entonces, aquí estamos hablando que esta cosa puede fallar por muchas cosas y por eso le tenemos que dar seguridad. Entre otras cosas que le damos seguridad, lo asociamos siempre al concepto de información. Por lo tanto, OSI era un perfil organizativo muy interesante en el cual básicamente, y se lo resumo, le dan a una sola persona que encabezaba un equipo, además un comité muy poderoso, ese comité de seguridad que está encabezado por OSI, también estaba, sus miembros estaba el alto mando, estamos hablando del CEO, estaba hablando del CFO, estábamos hablando del CTO, estamos hablando de legal, auditoría y los expertos. Ese era el comité de seguridad. Claramente, dentro de la organización que estaba implementando OSI. Y esta organización traía un montón de elementos. Esta organización funciona en Estados Unidos hasta el día de hoy. El problema es que cuando necesitó ser implementada en Latinoamérica, una región pobre, que siempre digo, nosotros somos pobres, hay que recordar que las normas son de ricos para países ricos. Aquí estamos hablando de pobres. Cuando necesitaron implementar y se dieron cuenta de lo que significaba OSI, ahí simplemente echaron pie atrás. Ya empezaron a transformar esta estructura, era una estructura enorme, achicaron el comité y básicamente OSI venía a ser simplemente un rol que hoy día lo podemos ver que si nosotros lo viéramos dentro de una organización bancaria, sistema financiero,
El sistema financiero ahora ha hecho una gerencia de riesgo y dentro de la gerencia de riesgo, que normalmente en un banco cubre los dos aspectos, tanto financiero como operacional, y dentro de eso está el riesgo tecnológico y ahí le pueden poner sobre eso un OSI o un oficial de seguridad. Así de simple, quedó en eso. Pero estamos hablando de diseñar estructuras organizativas para ello. Dicha estructura debe poseer un enfoque multidisciplinario. Los problemas de seguridad no son exclusivamente técnicos, ya lo hemos dicho. Estamos hablando que en general la seguridad es un concepto mucho más amplio que eso, mucho más amplio, y que claramente tiene que ser multidisciplinario. Les vuelvo a decir, les pongo un solo ejemplo para que lo tengan claro. Cuando nosotros hablamos de cumplimiento, para no fallar en cumplimiento, nosotros tenemos claramente que tener apoyo del área legal, sobre todo cuando estamos hablando que la parte son compromisos legales lo que tenemos, y la parte de auditoría cuando estamos hablando de cómo estamos haciendo las cosas frente a la autoridad. Bajo esas dos cosas ya tenemos riesgo, un riesgo legal, si los contratos que nosotros estamos viendo han tenido algún tipo de alteración, si la operación, por ejemplo, en cumplimiento de las leyes laborales, bueno, ahí necesitamos tener gente del área de derecho, del área legal, del área de conocimiento de esa área. Por otro lado, cuando viene la superintendencia a través de un inspector, nos menciona condiciones o recomendaciones que se han visto o no se han visto, bueno, sobre cómo estamos haciendo las cosas, el control de activos y clasificación y control de activos. Bueno, acá vamos a tener que determinar cuáles son los activos con respecto a lo que maneja seguridad, mantener una protección adecuada sobre los activos de la organización, todos, para lo cual nosotros tenemos que hacer claramente un listado y una evaluación para que nos dé ciertas prioridades. Hay cosas que tenemos que resguardar usando más medios y recursos, claramente, por el significado o impacto que tendrían su alteración, manipulación o intromisión inadecuada. Asegurar una protección, un nivel de protección adecuado a los activos de la información. Se debe definirse una clasificación de los activos relacionados con los sistemas de información, manteniendo un inventario actualizado que registre estos datos y proporcionando a cada activo el nivel de protección adecuado a su criticidad de la organización. Está claro que si nosotros estamos hablando de seguridad de la información y estamos hablando de un data center, claramente yo tengo activos que son de mucho más valor, tanto tangible como intangible. El mayor valor que tenemos ahí puede ser la información, claramente por compromiso más bien legal y del negocio. ¿Ya? Si vamos a ir por la información per se como un método de sustitución de información, yo les puedo asegurar que la plataforma, el catálogo de operación de los servicios es más caro hoy día que la base de datos. La base de datos de un sistema financiero. Hay otras situaciones en que puede ser un poco más discutible el aspecto. Hoy por hoy, por ejemplo, como se están manejando ciertos negocios, la base de datos que nosotros tradicionalmente evaluamos como de mayor impacto, que era la de clientes, con los datos de los clientes, etcétera, va quedando cada vez más al olvido y está llegando claramente todo lo que es el conocimiento del negocio en sí. Si nosotros nos vamos a un ejemplo de valorización de base de datos en el caso de los retail, podemos decirle que en el caso de los retail, la base de datos de cliente o la tabla en este caso, el archivo, la tabla de cliente, de los datos del cliente, la verdad es que eso es bastante secundario con respecto a los movimientos. Los movimientos que yo he tenido en el negocio con respecto a lo que vendo, cómo vendo, a quién vendo, cuándo vendo y cómo lo vendo, eso no tiene valor con respecto a las herramientas que yo estoy manejando de VA, lo que todo analizadores, etcétera, etcétera. Con una base de datos de movimientos yo puedo de alguna manera extraer el know-how del negocio. Y estamos hablando del know-how del negocio, tal cual. O sea, realmente en el caso de un retail yo podría decir qué hay que comprar,
para venderlo claramente, exactamente, dado que tengo un sinnúmero de información que es riquísima con respecto a las tendencias que tienen los clientes. Por lo tanto, la clasificación de activos va a cambiar dependiendo de la organización y el negocio que esté metido. Si estamos hablando del sistema financiero, que es el que más normalmente nos demanda, estaríamos hablando que los datos claramente de las personas y sus movimientos son para nosotros doblemente comprometedores, uno como negocio y otro por ley. La protección de los datos se llama secreto bancario y esa es una ley que impide al banco su difusión, su exposición o publicación de algún otro medio. Eso es ley. Y si no acatan la ley, la verdad es que estarían cumpliendo un ilícito. Y como volvemos a hablar del tema, el tema de bancos para el concepto de negocio es muy sensible, pero muy sensible a lo que es el tema de confianza. La seguridad legal personal. Básicamente, la seguridad legal personal dice relación con tres aspectos. En general, claramente, en general estamos hablando de la gente. Ya les dije que la primera norma es que tiene que haber una protección o salvaguardar la integridad de las personas, etcétera, etcétera. Eso está por sobre todo, es incuestionable y no se hace mayor análisis del tema porque está claramente establecido, está lejos sobre cualquier otra cosa. Pero si vamos a lo que es la aplicación de la 27001, la recomendación que hace en términos generales es que, mire, por cada persona que usted tenga dentro de su organización, usted vea, investigue antes de que se incorpore, durante, siempre esté viendo su conducta y sus atribuciones para ver qué puede hacer, qué daños podría provocar. Y por último, cuando se va, también de alguna manera hagan un seguimiento de tal manera que si ha hecho algo indebido, usted pueda de alguna manera reaccionar, mitigar, contener el daño que pueda ocasionar posteriormente a su estado por la organización. Básicamente se lo he resumido en 3 palabras. En este caso, reducir los riesgos de errores humanos, robo, fraude o mal uso de la instalación y servicio. Asegurar que los usuarios son conscientes de la amenaza y riesgo del ámbito de la seguridad de la información y que están preparados para sostener la política de seguridad de la organización en el curso normal de trabajo. Minimizar los daños provocados por incidencias de seguridad y por mal funcionamiento, controlándolo y aprendiendo de ello. Investigación de las procedencias, orígenes de los profesionales, el control de las atribuciones iniciales del profesional, supervisión de las actividades regulares y el resguardo sobre el destino posterior de la desvinculación. Básicamente estamos hablando de la seguridad legal personal en general. Seguridad física del entorno. Bueno, la seguridad física del entorno, claramente aquí vamos a tener nuevamente un choque con respecto a la norma que tomemos con respecto de infraestructura, ya sea una TIA 942 o Uptime o ICREA o BICSI. Evitar accesos no autorizados, daño, interferencia contra los locales y la información de la organización. Claramente ese es nuestro sentido, eso es lo que nos hemos impuesto y para eso vamos a tener que usar muchos medios y recursos para esto, evitar el acceso no autorizado, daño e interferencia contra los locales, la información va a llevarnos a definir una serie de elementos de procedimientos, control, normativa y regulaciones y además de medios, de uso de medios. Por ejemplo, el control de acceso. El control de acceso tiene como regla, si nosotros vamos al detalle, es que en la parte que hemos evaluado, en este caso, ¿cierto? Que sería la parte más
de mayor importancia, de mayor valor estratégico, bueno, en general la norma dice que antes de entrar a esa sala, yo necesito tener 3 puntos de control. ¿Qué significa eso? Que entre el exterior y la sala, yo tengo que pasar por 3 puertas. Vamos a ponerle en otro color acá, para que lo podamos tener claro. 3 puertas. Una puerta, 2 puertas y 3 puertas. Punto de control. De tal manera que evitamos acceso no autorizado. Estamos hablando desde el exterior al interior. Acá hay un rack, para que lo tengamos claro. Ahí está el rack y aquí está la persona en la calle. Ahí. ¿Ok? Listo. ¿Qué dice la norma? 3 puntos de control antes de entrar y tocar los racks. Normalmente, ¿qué es lo que se ve en Latinoamérica? En los data centers grandes, estamos hablando no menos de 5 o 7 puntos de control. Así que es bastante claro en eso. Estamos hablando de la seguridad física y el entorno. Evitar pérdidas, daños o comprometer los activos, así como la interrupción de las actividades. Bueno, eso está claramente establecido en todo lo que nos dice TIA, todo lo que nos dice Uptime y CREA Bixi con respecto a tener siempre el compromiso, la continuidad operativa y la disponibilidad. Para lo tal, ustedes van a tener que considerar las fallas, las emergencias, los accidentes, las negligencias, los sabotajes, todo para nuevamente así no comprometer la interrupción de la actividad de la organización. Con eso ustedes tendrán que disponer también de medios recursos para hacer diseños de activo alterno, figura o diseños duales o redundantes, etc. Lo que ustedes como técnicamente crean necesario de tal manera para que esto se cumpla. El cumplimiento de la no interrupción de actividades. Prevenir las exposiciones a riesgo o robo de información y de recursos de tratamiento de la información. Está claramente establecido que el mayor activo que tenemos nosotros ahí es en la evaluación que tenemos que hacer con respecto a los activos que manejamos en la información. También es importante los equipos, ¿ya? Pero los equipos se reemplazan. Pero los activos que tenemos es información. Y uno de los activos que más tenemos también es el know-how de cómo llevar esto funcionando. Eso se hace a través de la gestión del conocimiento, porque uno va aprendiendo, ha ido pagando caro todos los errores y esa experiencia hay que sacarle de alguna manera, capitalizarla. Por lo tanto, también tenemos en el know-how de la operación un activo importante. Pero aquí nos centramos en la información. Prevenir la exposición a riesgo o robo de información de recursos de tratamiento de información. Aquí puede ser por muchas partes. La física, claramente aquí tiene que haber un control muy estricto de lo físico, donde yo ya les dije que en Latinoamérica no se lleva del todo como se esperara que fuera. No es tan estricto como nos parece ya suficiente. Normalmente, en general, que tiene un centro de datos en su sala de servidores, tiene una lectura digital, reconocimiento del dedo, ¿cierto? La huella digital y con eso abre. O si no, o podría ser también la tarjeta magnética también. Con eso, la verdad que abrimos la puerta, pero no sabemos cuánta gente entra. Eso es el gran problema, en este caso, observación que nos hacen todos los auditores, que nosotros sí tenemos el control sobre la abertura de la puerta, sabemos quién la abre, pero no sabemos quién entra, y eso puede ser nefasto. Ahora, tenemos que considerar el hecho en que aquí puede haber sabotaje. ¿Por qué puede haber sabotaje? Porque la verdad es que en este minuto la oferta del mercado sobre una buena tabla o base de datos completa, ya voy a exagerar, pero hablemos de tabla, pueden ser millones. Y cuando digo millones, pueden ser muchos millones hasta llegar a millones de dólares, ¿ya?
Una buena tabla puede ser claramente la diferencia entre ser exitoso y no a un negocio y está dispuesto a pagarla o a reducir a su competencia o lo que ustedes quieran. Por lo tanto, puede haber un concepto de sabotaje. Y cuando hay un concepto de sabotaje, el aspecto de seguridad nos cambia rotundamente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos seguridad física en el entorno, nosotros claramente estamos pensando en que los que nos atacan vienen de afuera, son los enemigos. Entonces hacemos todo, las paredes, la atalaya, las torres, todo pensando que la defensa viene, el ataque viene desde afuera. Pero cuando viene desde adentro nos cambia el panorama drásticamente. Sabotaje. Uno de los elementos que le comentaba que son claramente los de mayor apoyo al sabotaje son las cámaras. Las cámaras. Nadie que quiera hacer daño o hacer algo indebido quiere dejar rastro. El problema, se lo recuerdo que poner cámara teníamos un choque también de intereses con respecto a los derechos laborales, que no se podía invadir los lugares privados de trabajo de cada persona. Se lo dejo como tarea eso. Las áreas de trabajo de la organización y sus activos deben ser clasificadas y protegidas en función de su criticidad, siempre en una forma adecuada y frente a cualquier riesgo factible de índole física, robo, inundación, incendio, etc. Bueno, todo esto está más que analizado en la norma TIA, en la norma ECREA, en la norma VIXI, se hacen latas, explicaciones, pero sobre todo TIA y ECREA, que son muy rigurosos con respecto a cada uno de estos fenómenos. Puede haber un problema de inundación que puede ser desde simplemente una anegación donde escurre el agua, puede ser que se esté acumulando el agua. Y puede ser incendio, desde efectivamente un incendio focalizado, que se está sobrecalentando un servidor, o más preciso la fuente de poder o un procesador en sí, y tenemos todo a tener efectivamente un incendio que proviene de otro lado y que es de mayor carga de fuego, etc. Todo eso de alguna manera está considerado aquí en la seguridad física. Para eso se ponen sistemas de alarma, sensores, sistemas de extinción de incendios. Para las inundaciones también se aleja de las posibilidades, se impide que pasen cañería por donde está el mayor vulnerabilidad, por ejemplo, o la mayor amenaza que podría dañarnos en nuestro sistema. Sobre el robo se ponen claramente las clavijas, las chapas, candados y llaves que necesitamos para evitar que alguien acceda físicamente y robárselo. Ahora, el robo puede ser también digitalmente. Ese viene a ser el otro lado, la protección de los ciberataques en términos de quedar cautivo, en este minuto secuestro de información o con robo abiertamente de información, etcétera, etcétera, el aspecto. Todas esas áreas de trabajo están absolutamente definidas paso a paso en la implementación de las normativas y en general apuntan a lo que le continúa en el video parte 7.